Y si bien todos somos analistas, en lado A, damos la vuelta de rosca necesaria. Gustavo Silnik plantea la coyuntura desde la sociología, la comunicación y el análisis del discurso del lado correcto, para que saques tus propias conclusiones. 11:39, Gus, desde Buenos Aires esta semana. ¿Cómo andas, querido? Buen día. ¿Cómo estás, Luis? Buen día, buen día. Todo bien, equipo. todo Hola, bien. Gustavo. Hola, ¿Cómo hola. estás? Gusti, antes de charlar, una noticia de último momento que seguramente te va a interesar y que tal vez te dé pie para tu análisis y tu desarrollo. Seguro que ya tiene una oreja puesta en eso también, Sí. porque está comenzando el debate para la movilidad jubilatoria, con el quórum necesario, pero con mucha controversia en el medio, porque la oposición iría buscando una movilidad jubilatoria distinta a la que propone el gobierno, que ya anticipó que la cuestiona firmemente, ¿no? Lo dijo Guillermo Francos hace un rato. Sí. El gobierno rechazó la iniciativa opositora de movilidad jubilatoria, y hay una gran expectativa porque, bueno, ni más ni menos afecta a los jubilados y a quienes van en camino de jubilarse, esto a futuro, que digan de dónde van a salir los recursos para pagarlo, dijo Guillermo Franco, que calificó como declarativa la intención del radicalismo y el kirchnerismo de garantizar un haber mínimo en base a la canasta básica de un adulto mayor, tema que se está debatiendo hace unos minutos ya en la Cámara Baja Nacional. Bueno, el dato aquí, y tal vez por eso nos parecía interesante introducir esta información de último momento, es que se han juntado la denominada oposición dialoguista y la no dialoguista, claro, el kirchnerismo, para avanzar con un proyecto que va en contra de las intenciones del gobierno. Así es. A partir de ahora todo tuyo, Gus. Bueno, gracias. Mira, creo que esto que está sucediendo en la sesión hoy en la Cámara de Diputados se inscribe en una sucesión de hechos que vienen pasando hace más o menos 40 días, que es: se acumulan situaciones en las cuales el gobierno pierde el dominio de la agenda pública, pierde el control de la conversación, y se hablan de cosas que el gobierno no quería hablar. Mira, yo tengo un listadito en solo 40 días. A ver. Marcha universitaria, 23 Sí. de abril, marcha universitaria y posterior recules del gobierno y cambio de posición sobre el presupuesto de las universidades. Aumento de las prepagas, vuelta atrás, aunque con una estrategia mentirosa, pero vuelta atrás, incluso discursiva, diciendo que no podían fijar cualquier precio, etcétera, un discurso casi antimercado. Postergación del aumento de tarifas. Accidente del tren en Buenos Aires. La crisis del gas. La salida del jefe de gabinete. La innumerable cantidad de concesiones que hizo el gobierno para que saliera dictamen favorable a la ley Bases en el Senado. No tuvo el pacto de mayo. Perdón, Gustavo, y que ayer Franco ya dijo que esto no iba a ser ni en mayo, que no fue, ni en junio, que está transitando, sino que seguramente va a ser para julio. Lo tiró para el mes que viene. Veremos. ¿Sí? Y veremos, claro. Sí, y siguen corriendo los días. Y si le sumas a esa lista que te estoy haciendo, tenemos el pacto de mayo que no fue, Sí. que se anunció con bombos y platillos y no fue, y toda la crisis en el Ministerio de Capital Humano. O sea, lo que quiero decir es, y esto es llamativo para los expertos en iniciativa comunicacional que lograron que todo el sistema político hablara de lo que no hablaba antes de la aparición de Milei. Todo lo que tenía acorralado al conjunto del sistema político, porque el discurso oficialista, aún en campaña, antes del oficialismo, era absolutamente hegemónico. Hace 40 días que tenemos una sucesión de hechos de los cuales el gobierno preferiría que no se hable, preferiría que no estén en la agenda, y además con un caso muy importante, que es la conversación en redes sociales empezó a girar. Si los que seguimos la conversación en redes, yo te diría, hay un dato que es muy significativo. Después de lo que sucedió en el Ministerio de Capital Humano, se incrementó significativamente la conversación negativa. Y pasa lo siguiente: el 70% de lo que se habla en redes respecto a lo que pasó en el Capital Humano es negativo para el gobierno, y se habla más en volumen, se habla más que del acto de Milei en el Luna Park. Sí, ese ya quedó en el contexto, olvido eso, ¿no? No, claro, pero quiero decir, en aquel momento el acto de Luna Park tuvo un volumen X. El día que ocurrió tuvo un volumen en redes X. Hoy
el acto negativo posterior, que fue lo del Ministerio de Capital Humano, tiene un volumen mucho mayor. Entonces, la pregunta que me surge, porque esto que ustedes mencionan, no lo leo solo yo, lo lee todo el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿puede el gobierno, con este contexto de malas noticias, de 40 días de no tener calibrado el debate, conservar la iniciativa política y comunicacional? Y la respuesta sería un poco la primicia de ustedes recién. Y pareciera que no, porque claro, ahora los que no se juntaban están en condiciones de juntarse y poner una nueva... una nueva estrategia. Condicionar de alguna manera al gobierno, en este caso con el tema jubilatorio, ¿no? Y así pueden haber otros temas más. Claro, nosotros hablamos acá en algún momento que era, te doy el dictamen de la ley base como una cuestión defensiva, pero de ahora en más me tengo que reconciliar con la sociedad y voy a empezar a sacar proyectos de ley, dicho esto por sectores opositores, voy a empezar a sacar proyectos de ley que me reconcilien o intentar reconciliarse con la sociedad. Yo creo que este es uno de las jubilaciones y habrá más. Sin embargo, para mí hay 2 o 3 cosas que me parecen muy importantes marcar. La primera, este gobierno no para de darnos paradojas. La primera es que haya ganado Milei siendo tan distinto a lo que se preveía, sin aparatos, sin estructura, etc. Pero fíjate, cuando asumió Milei todos pensaban, o pensábamos, que el principal obstáculo del gobierno iba a ser los conflictos sociales. ¿Y qué no ha sido? Que las crisis van a escalar en la calle. Y fíjate que la paradoja es que el gobierno va de crisis en crisis escalada dentro del palacio, no en la calle. O sea, los propios errores o incapacidades o defectos o incluso posibles casos de corrupción, como lo que se está denunciando en este momento con Capital Humano y eventualmente en educación, tienen que ver con dinámicas internas del gobierno. Eso para mí es paradójico de una época donde, mientras en la sociedad todavía, como hemos dicho, aparece la esperanza como un valor positivo, el propio gobierno se estaría encargando, no deseándolo, pero encargándose de desactivar esa esperanza. Y yo creo que en comunicación en comunicación de crisis hay una categoría que es muy importante, que es cuándo pasamos de la acumulación de hechos, cuándo pasamos de una crisis a una crisis aguda. O sea, ¿cómo es este proceso de acumulación de situaciones negativas que en un momento se da el quiebre? Porque si te fijas, yo te nombré en los últimos 40 días una sucesión importante de hechos de consecuencias negativas para el gobierno. Sin embargo, las expectativas favorables siguen siendo altas, la imagen del presidente sigue siendo alta. Ahora, ¿en qué momento se hace el quiebre? Porque, y por eso hablaba de comunicación en crisis, porque en la crisis es cuando se produce la ruptura. Esto para ser gráfico. Los matrimonios que se separan no se separan por la última tarde del problema, la última discusión. Hay un largo recorrido de situaciones no saldadas, insatisfacciones, etcétera, que concluyen en un momento donde de cantidad cambia a calidad. Yo creo que, para ser más gráfico todavía, en el caso nuestro en Mendoza, las placas tectónicas se mueven muy lentamente y son imperceptibles. Y en un momento hay un terremoto y nos enteramos lo que había sucedido. Yo creo que el gobierno no es que se asome a un terremoto, pero no sería descabellado que esta sucesión de crisis lleve a una agudización y a una calidad distinta de la crisis. Sí, a mí lo que me llama la atención, y coincido en parte con lo que vos planteás, es que algunas de esas crisis o esas situaciones de tensión y que generan que se hable en la sociedad de cosas que el gobierno preferiría que no se hable, son situaciones que van absolutamente en contra de la narrativa que construyó Milei y que lo llevó a la presidencia. Creo que el caso más emblemático es situaciones de corrupción o situaciones de ineficiencia en el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Sí. Donde me parece que allí conocemos
el 5% de lo que efectivamente eso es, ya sea por cuestiones heredadas, de desmanejos de la época de Alberto Fernández, como de errores propios en estos 6 meses, ¿no? Entonces digo, cuando no es que son solo malas noticias para el gobierno, son malas noticias que van en contra de la construcción social y la construcción ideal, la narrativa propia que hizo el ciudadano que le terminó depositando el voto a Javier Milei, porque dijo, esto es diferente. O sea, vos partiste de la primera paradoja, ¿no? Javier Milei presidente, porque era algo diferente a todo lo conocido, ¿no? Hemos tenido algunos hechos en este tiempo donde parecería que eso tan diferente no es tan diferente, o al menos en los resultados. Claro, y acá está el punto. Si lo diferente no era diferente, la crisis entra en la línea de flotación. Uh-huh. Porque acá lo que logró con mayor éxito Milei fue la construcción de una narrativa y de una identidad propia basada en que en la crítica de la casta y la inflación. Soy distinto a esta gente, uh-huh, y soy lo nuevo. Ahora, si tenemos una sucesión de hechos donde lo identitario de su narrativa se disuelve, bueno, es más, voy a decir algo medio atrevido. A ver. Yo creo, hay que ver si en este vacío, hemos hablado en esta columna del vacío opositor, Sí. ¿qué va a pasar con Grabois en ese vacío? Claro. Porque si te fijas, hoy, Mirá, contrincante político, Sí. como contrincante político, hoy ha tenido más impacto lo que está haciendo y lo que ha hecho Grabois que lo que ha hecho Cristina con sus tweets. Exacto, sí, por supuesto. O Que Alberto, lo que ha hecho cualquier Fernández. legislador, Sí, o el propio Alberto Fernández. Y hay que ver, porque la figura de Grabois, en tanto una persona joven, sin haber tenido cargos políticos, uh-huh, puestos públicos, me refiero, de gestión, en este es un Milei contrapunto de kirchnerista. crueldad, humanismo. Es un Milei kirchnerista. Sí, es más, yo te diría más, es potencialmente un Milei de nuevo tipo, post-kirchnerista. Post-kirchnerista. Potencialmente una figura capaz de llamar la atención, Sí, con muy poco, sí, y concentrar la alternativa de una manera distinta. Yo, de todo lo que hay en el sector opositor, es lo que más miraría con atención. Bueno, justamente a eso iba cuando mencionaba que las cosas que están sucediendo y que le están sucediendo al gobierno de Milei van en contra de esa construcción ideal con la cual se armó el mileísmo, a tal punto que Juan Grabois terminó teniendo razón en sus denuncias, Sí, y en sus posteos de Twitter. Terminó teniendo razón. Mirá, y eso para el gobierno pero es una catástrofe. Es una catástrofe supuesto, en términos comunicacionales y discursivos, ¿no? Y por porque supuesto en términos una políticos. derrota comunicacional para una construcción como la que hace Santiago Caputo y este gobierno, una derrota en términos narrativos y comunicacionales a manos de cualquiera es malo, pero Sí. a manos de Grabois... Claro, por supuesto. Es lo peor que es le más, podía pasar. Sí. Claro, yo creo que, mira, esto tiene más que ver con lo sociológico que con lo político comunicacional. Pero si vos te fijas, un gran debate que hay hace mucho tiempo en el peronismo es que dejó de ser, por los cambios sociales que ha habido en la Argentina, el peronismo fue pasando de ser la representación de la clase trabajadora a ser la representación de clase trabajadora en blanco, clase trabajadora en negra y desocupados. ¿Sí? Uh-huh. Y eso ha generado una crisis sociológica de representación, porque Massa representaba a ocupados de clase baja, los movimientos sociales representaban a desocupados y sectores empobrecidos, y esa crisis de representación tiene una base sociológica. En una sociedad con el 60% casi de pobres, una figura como Grabois tranquilamente tiene todo el perfil para ejercer la representación de las mayorías empobrecidas. Uh-huh. Y si encima tiene la capacidad, que la tiene y la demuestra, con muy poco generar hechos políticos importantes, insisto, creo que es una figura a seguir en términos políticos comunicacionales.
Interesantísimo, como siempre, Gus. Te mandamos un abrazo.